Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Mucho gusto, Verónica. Creo que de lucha libre yo vengo contra mi voluntad porque no me gusta la lucha libre, preferiría un tipo de artes marciales, pero entiendo que el propósito de esto es entrar a un debate que últimamente es tan necesario para la democracia, ¿no? Entonces, lo primero que yo creo que nos desafiaremos en este contexto. Más de todo el tiempo estamos haciendo debate, discutiendo sobre lo que dice el gobierno, lo mal que está, y la oposición lanza, va debatiendo sobre lo que se lanza, y no tenemos más bien una posición más autocrítica, de reflexión por qué hemos permitido. Particularmente creo que tenemos que trabajar cómo es posible que haya un Tribunal Supremo Electoral que se haga la burla de un país y eso, es decir, nos haya metido a los ciudadanos en partidos, todo manipulen nuestros datos, y resulta que esto ha pasado y nadie hasta ahora está pidiendo que ese tribunal debería ser destituido ipso facto, ¿no? ¿Y cómo es posible que haya oposiciones, fuerzas que se van a presentar a elecciones con un tribunal que está visto, no solamente es árbitro bombero, no garantiza nada, sino que nos pone en riesgo a los bolivianos? ¿Qué te parece esto, Verónica? Bueno, Olguita, en primer lugar, es una alegría que estemos juntas, pero quiero decirle a la teleaudiencia de este prestigioso programa y a nuestra querida Amalia, a Roxana, que todo van a ver aquí menos piña, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo, no me gusta la lucha libre, prefiero los criterios de las artes marciales, que llaman más bien a compartir, a ser respetuosos unos con los otros, ¿no? A ser leales. Y bueno, el tema que nos trae realmente, y aunque no queramos hablar de ello, tenemos que hacerlo. Yo lo voy a hacer desde una posición absolutamente personal, porque, Olguita, estoy indignada, como está muchísima gente, ¿no? Indignada porque yo nunca he militado en partidos políticos y siempre digo, no he necesitado de ningún partido político para hacer lo que tengo que hacer, para estar en los lugares donde hay que estar en la lucha. Y bueno, de la noche a la mañana aparezco inscrita en un partido, ¿no? Lo que me parece un poco jocoso, digamos, es que la gente lo único que te preguntan, ¿no?, es ¿en qué partido? Y yo les digo, curiosos y curiosas, no les voy a decir, porque aquí el hecho de aparecer en un partido sin yo haber consentido una situación así, me genera una indignación profunda. Y a partir de esto yo he reflexionado estos días, hermana, y sinceramente digo, primero, la Corte Suprema Electoral nos tiene que dar una explicación de lo que ha pasado, porque la María Eugenia Choque está ella muy tranquila en su presidencia de la Corte, pero no está diciendo nada respecto a esta situación. Merecemos una explicación. Segunda cosa, con mucha gente coincido, queremos ver los libros de donde han sacado que habíamos sin militantes. Quiero ver mi letra, mi firma, mi huella, ¿no?, para que me digan si esto es o no es. Tercera cosa, exijo, digo yo, que limpien mi expediente electoral, porque peor que un antro de mafiosos, ¿no?, hacen con tus datos. Además, qué cosa más peligrosa, Olguita. 4, amerita, ya que esto está en entredicho absolutamente, amerita que se suspendan, bueno, yo inicialmente digo las primarias, ¿no? No tienen por qué ser. Y en quinto lugar, que se anulen ipso facto
como tú planteas, pero que se anule ipso facto las personerías jurídicas que la Corte ha dado a las organizaciones políticas en este último tiempo. Porque obviamente, o sea, ¿en base a qué datos, a qué información? Si dice que los datos no estaban consolidados, ¿cómo es posible que terminen con personería jurídica? ¿No? O sea, esa es mi indignación, Olguita, no sé tú. Mi indignación es a que nosotros ya estamos aceptando algo que es inaceptable. Ese tribunal ha cometido un delito. Claro. Tremendo delito. No han cometido los partidos, digamos. Si un partido escribió falsamente, la Corte, al convalidar esos libros y pasarlos y darle estatus de cosa juzgada, ellos están creando instrumento falsificado con ese padrón. Los que deben ir a la cárcel y deben ser procesados ya es ese tribunal, que no garantiza ninguna imparcialidad. Entonces yo creo que a mí me indigna que digamos que se suspendan las primarias. Lo que tiene que solicitarse son 3 puntos, a mi juicio, vitales. Lo primero es la abrogación de la ley que hace esas primarias, porque esa ley tú como militante de derechos humanos sabes perfectamente que la ley 1096 es una ley que conculca nuestro derecho ciudadano, es una ley antidemocrática, no perfecciona la democracia cuando obliga más bien a que todos ejerzamos la democracia a través de los partidos, elimina a los pueblos indígenas de sus derechos y lo que es más grave, a las agrupaciones ciudadanas. Es una movida para neutralizar las agrupaciones, meternos al redil de partidos políticos y conculca el derecho ciudadano, porque para elegir el binomio que después va a ser presidente y vicepresidente del país, tiene que hacerse solamente si eres de partido político. Es un contrasentido que se haga eso. Aparte, esa ley dice que tiene que mandar sus registros al Tribunal Supremo Electoral. Yo cuando dije, esto es un mecanismo policíaco, ¿para qué? Para controlar a los militantes del MAS, del oficialismo, que estén inscritos, que hagan campaña, porque si no los echan inmediatamente, ¿no? Claro. Y para los otros también es un mecanismo de intimidatorio, porque tienen que mandar sus libros. Entonces, eso para mí es el primer paso, te decía. En este momento hay tres fusibles explosiones que realmente tienen que ser destituidas. Y yo creo que la oposición no puede decir que el MAS tiene fuerza. Los que me están escuchando, yo sé que, es una parte, obviamente, son del gobierno que están haciendo ese monitoreo que acostumbran para hacer el seguimiento. Pero la otra parte, se trata de ciudadanos responsables que escuchan el programa Cabildeo, Amalia, Roxana, y que tienen criterio. Entonces, en este momento, lo que nosotros tenemos que decir, lo primero, me parece, este tribunal tiene que salir y necesitamos para restituir la democracia un tribunal supremo electoral independiente, no azul, como denominó Amalia. La segunda cuestión, tiene que haber esta abrogación de la ley 1096, como hicimos hace un año a la cabeza con el código, la abrogación del código, que se logró gracias a la lucha tenaz de los médicos y la marea blanca. Ahora tenemos que hacer una marea democrática con la marcha y comprometernos hasta tener garantizado que el país va a vivir unas elecciones limpias donde se respete el 21F y por otra parte con un tribunal independiente. Ahora yo creo que mientras esté este gobierno, Olguita, y lo digo así desde los derechos humanos, si quieres, no ves esa convicción, mientras esté ese gobierno, nada de nuestras buenas intenciones podrá ser resuelto, ¿sabes? Porque en verdad lo que estamos pagando, la factura que estamos pagando los y las bolivianas, es la falta de independencia del órgano electoral.
porque instancias como estas del Estado han sido totalmente cooptadas, como la justicia, ¿no es cierto? Cooptadas, engullidas para los intereses exclusivamente, ¿no? Yo pienso del gobierno y todo lo que están haciendo, ¿no? Y estamos pagando la factura también de cuántas veces se ha dicho, pueden ser del MAS, ¿no? Las autoridades electas pueden ser del MAS, pero que sean los mejores entre los mejores, ¿te ubicas? Porque debe haber por lo menos una persona que es absolutamente ética, no sé, en el MAS. ¿Cómo no? No, yo creo que estamos viviendo, con lo que dijo ya Marcelo Quiroga, con referencia a la burguesía boliviana, una burguesía delincuencial de la Cosa Nostra, y sí, muy difícil encontrar, por el contrario, yo creo que cada vez estamos yendo para atrás, pero lo que no tenemos es que colgar la toalla, tenemos que seguir luchando, porque ahí sí es una lucha con todo, ¿no? Claro. Vale, por eso yo, ¿sabes qué? Para lograr que realmente haya elecciones limpias. Exacto. Y para eso un tribunal independiente. Yo creo que vale la pena recordar, la mayoría de la gente probablemente ya no se acuerda o no ha vivido cuando hubo la banda de los cuatro, que se llamó era una corte electoral parcializada, y por un acuerdo político nacional se tuvo una corte de notables. Yo en este caso creo, y se ha planteado, el movimiento ciudadano lo ha planteado, y quiero plantear al movimiento político a través de estos micrófonos, que la lucha ahora es un Tribunal Supremo Electoral independiente. ¿Y cómo se puede hacer? Estos que han hecho esta barbaridad, porque es una barbaridad, un atropello, usted va al banco, presenta su carnet y ahí toman sus datos y tranquilamente la Corte lo puede validar, y lo mismo podrá pasar con derechos reales o lo que sea. Estamos viendo que las autoridades es un descaro, la explicación de la presidenta del tribunal es un descaro. Entonces, para no seguir explotando, pero creo que en este momento lo que tenemos es un Tribunal Supremo Electoral independiente que sea en base a una terna que presente la Iglesia Católica, que tiene una autoridad moral, además representa una mayoría católica que es el país, una terna que presente la Asociación de Periodistas, otro, por ejemplo, podría ser el CV para la parte técnica, ¿no? Son 7 los miembros del tribunal, un delegado presidencial que lo pone el presidente, está por constitución, y podría ser un representante de la Central Obrera Boliviana, de la terna. No, de la COP. De la COP, así sea del gobierno o no, pero tiene que haber ese equilibrio. Y que sea independiente. Tú acabas de decir del MAS, por ejemplo, habrá 1, 2 que sean personas capaces. Del millón y medio de del millón y medio que fácilmente han logrado en base al ese sistema que tienen, ¿no? Entonces yo creo que ahora la tarea es propugnar que tengamos un Tribunal Supremo Electoral y la abrogación de la ley de partidos. Ahora, ¿sabes cuál es mi duda, Olguita? O sea, así como hemos visto en los últimos años un deterioro absoluto de la democracia, pero un deterioro provocado, digamos, paradójicamente desde esferas del gobierno. La gente del MAS está dispuesta a hacer lo que le da la gana, ¿sabes? O sea, esa propuesta que tú planteas es muy, muy interesante y es para gente que busca el bien común de este pueblo, ¿no? Pero el MAS no quiere eso. El MAS nos está llevando, y por eso yo soy una convencida prácticamente, de que hay una lectura que está haciendo el MAS. Escucho yo a Hugo Moldis, escucho a varios de ellos, y de todas maneras hay una lectura bastante pesimista de su propia victoria en una contienda electoral. Y como esto es así en el fuero interno, lo que están es
generando implosiones en todos los lugares, ¿no? Y claro, les faltaba ser bien groseros como lo están siendo en la Corte Electoral. Y ahí nos lanzan, hacen esto, yo no sé cómo se ha filtrado, más bien que se ha filtrado, ¿no? Pero nos lanzan esta grosería que han hecho y genera dos cosas en la reacción, yo creo, de la población, porque yo he encontrado gente que está sumamente asustada, porque claro, es muy grave tener la confirmación de que pueden usar tus datos absolutamente personales para cualquier cosa. Imagínate, Olguita, que un señor me decía, pero entonces ahora sí que está grave la cosa, está peor que antes, da miedo, ¿no? O sea, la sensación de miedo primero te invade, porque claro, tú dices, si pueden usar así tus datos, pueden abrir. Y yo eso le digo a la audiencia, lo peligroso que resulta. Pueden abrir mañana una cuenta en cualquier banco, ¿no? Y depositar ahí, no sé, 1 millón de bolivianos, pero 1 millón de bolivianos mal habidos y listo. Y te meten a la cárcel y porque es una prueba, pues si pueden manejar así tus datos, es de terror. Pero claro, frente a eso digo yo, no hay que tener miedo. ¿No? Hay que más bien seguir en esta lucha de reivindicación por la democracia, que entre otras cosas hay que recordarle a los del MAS que por si acaso no sepan, pero la democracia fue fruto de la lucha del pueblo boliviano, ha costado vidas, todavía hay tareas pendientes, hay gente desaparecida, hay gente que vive en condiciones de salud tremendas, fruto de las torturas que ha vivido en dictaduras, y es fruto de esa lucha. Por eso yo quería colar que nada de lo que hemos logrado y nada de lo que vamos a lograr más adelante es una concesión gratuita. Por eso para mí me parece qué arriesgados y no sé ya si decir cínicos, ¿no? Para hacer lo que están haciendo, porque en realidad no se dan cuenta, ¿no? Que nos están llevando a una situación que yo te quiero mencionar, Olguita. Hace unas semanas, un par de semanas creo, a raíz de la conmemoración de la muerte de Túpac Katari, hubo no sé si viste en el Prado, una gran concentración de jóvenes estudiantes. Bueno, la cola estaba en San Francisco y la cabeza estaba en la Plaza del Estudiante. Y claro, tú dices, pucha, puros jóvenes, pero ¿sabes qué? Eran jóvenes de rojinegro, ¿no? Con banderas rojas y negras. Muy, muy parecido a lo que tenía el Eje, pero también muy parecido a organizaciones de carácter guerrillero, ¿no ve? El rojinegro. Chicos que andaban con unas pañoletas así, rojinegras, algunos andaban con pantalones de guerra, esos del ejército, esos camuflados. Y claro, alguna gente decía, ¿quién serán estos chicos? ¿No? Pero yo estaba leyendo, cuando vi las fotos, yo leía los símbolos, los colores, todo, y son las formas de amedrentamiento. ¿Qué quieren decirnos con esto, no? O sea, para decirte que están dispuestos a todo. Por eso, o sea, pueden ser muy interesantes nuestras propuestas, pero el MAS también, por su lado, está dispuesto a todo, o sea, está dispuesto a todo y nos está mandando unos mensajes como diciendo, así les va a ir, ¿no ve? Con estas demostraciones de fuerza que están haciendo. Y yo quiero aprovechar realmente de entradita nomás decirle a la población, no hay que tener miedo. El miedo, querida gente, solo alimenta a los agresores. Es como en la violencia contra las mujeres, ¿no? Las mujeres que tienen miedo, que se cobijan de un golpe, todo, no sé, por alguna razón extraña, eso lo que hace, en vez de calmar al agresor, lo pone más fuerte y golpea con más rudeza. Están haciendo lo mismo, van a hacerlo. No hay que tener miedo, ¿no? Claro. Y hay que analizar estas propuestas, pero lo cierto es que se han metido
unido con tus datos personales. Y eso es muy peligroso. Te pueden quitar, yo me imagino, tu casa, te pueden aparecer, si tienes una casa bien consolidada, con todo el sacrificio, mañana aparece otro y con sus huellas, con su firma. Es muy, muy terrible, Olguita. Sí, yo creo que estamos en total indefensión. Y es que hay terrorismo de Estado. ¿Y qué es el terrorismo de Estado? El que gobierna por el miedo. Las dictaduras eran terrorismo de Estado y generaban todo un sistema de torturas, de persecución política, de control de la prensa. Y ahora, por ejemplo, acá es un discurso totalitario. El que dicen, por ejemplo, es la derecha, como si ser de derecha fuera un delito. Pero el delito es robar, el delito es acabar con las arcas del Estado. Y acá esos tienen total impunidad. Entonces, yo que comparto contigo, la primera tarea es perder el miedo. Pero la otra, hay una agenda ciudadana para diciembre, que eso es importantísimo, que todos nosotros tenemos que resistir porque, como se dice, ahora es cuando. Si ahora ellos se imponen, entonces van a imponerse de por vida. En cambio, si ahora nosotros resistimos, va a ser como el año pasado, el Código Penal lo tuvieron que abrogar a regañadientes y son tan poco correctos que abrogaron y seguían hablando en contra de la gente que estaba en la lucha, ¿no? Ahora, ¿cuál es la agenda que tenemos delante la ciudadanía todo? Para el primero se inicia la gran marcha nacional de Conani. Ahí hay que estar. Y yo convoco no nos vamos a unificar en un candidato. No. Pero sí nos vamos a unificar en retomar la democracia. Yo convoco a todas las fuerzas ciudadanas y políticas para luchar en este caso. Hay que venir en la marcha por la democracia de Conani, que van a venir de todo el país, porque la gente en el interior está harta de este abuso de autoridad, de todo lo que son 12 años de una tiranía en la que no hay ley, métele nomás. Entonces, la gente va a venir y tenemos la obligación los paseños, que esa es la responsabilidad de ser sede de gobierno, de recibir esa gente que va a venir acá y ser parte de un movimiento que recupere la democracia, como lo hicieron las mujeres mineras también en contra de una dictadura como era la de Banzer, donde también era solo salir, ya podía ser presa, baleada, en fin. Entonces tenemos eso y tenemos también el paro nacional para esto. Entonces tenemos que apelar a nuestras fuerzas creativas y a unificarnos todos en las consignas. Ahora, ¿qué necesitamos? No solamente hay que acabar con este nuevo padrón electoral, porque ya se ha demostrado solamente... Disculpa que tome más tiempo, pero quiero decirte está bien, no vamos a pelear, Olguita. El padrón electoral, cuando el 2005, cuando Evo asume la presidencia y saca el 54%, era de 3 millones. Y Evo saca 1.500.000 votos. Estoy diciendo en rasgos generales. Sí. El 2009... se duplica el padrón electoral y sube a 6 millones y Evo saca 3 millones. Resulta que el 2005 la población de Bolivia era de 8 millones y el padrón era de 3. El 2009 entonces era de 6 millones y el 2012 hay un censo. Y dice que la población boliviana había subido a 10 millones. Entonces el padrón, ¿cómo podía crecer a 3 millones si la población había aumentado solo 2 millones? Y podría haber aumentado solo 2 millones en el hipotético caso que el 100% haya nacido, tenga 18 años de esos 2 millones. Entonces, desde ya...
este periodo de Evo Morales es inconstitucional. Cuando dice claro. no es electo, es una mentira. No fue electo, primero, porque fue una imposición y con un tribunal vendido. Entonces, yo creo que la agenda del movimiento digamos, de los bolivianos, porque el primer deber constitucional es defender la Constitución y las leyes. Tenemos la obligación de hacer respetar el 21F y hacer respetar la Constitución. Este tribunal electoral tiene que irse, tenemos que luchar por uno que nos garantice elecciones limpias. Segundo, hay que la abrogación de esa ley del 1096, que es de organizaciones políticas, porque nos conculca derechos. Y tercero, tiene que cumplirse inexorablemente. No hay salida para decir que la resolución del Tribunal Constitucional, porque eso es tan ilógico, porque una resolución que rige a lo venidero y no rige para atrás. De tal suerte que el 16 ganamos ampliamente, porque por más ya hubo fraude y se demostró en el recuento, ganamos por más. En Potosí hubo momentos en que el 80% era claro, pero por a pesar de esa victoria, digamos, está como está, digamos, la situación en general. Ahora, plenamente de acuerdo, y hay que llamar a la población y hay que hacer un esfuerzo infinito para estar en Conani el 1 de diciembre, porque ahí va a empezar una gran marcha que llegará entre el 6 y el 7 y hará una vigilia frente a no sé, pues esta banda de los no sé cuántos ya son en la corte electoral, ¿no? Los 7 jinetes del apocalipsis. Sí, porque digo, Olguita, a ver, sacando cositas personales, ¿sabes qué? Me sorprende la María Eugenia Choque, porque cuando yo estaba estudiando sociología, ella estaba estudiando trabajo social. Digo yo, lo más básico, ¿no? Una persona que tiene problemas de identidad irresueltos, ¿no? ¿Cómo puede manejar la Corte Suprema Electoral? Como una persona que un día se viste de vestido y otro día aparece de pollera, ¿no? Ese es un tema de identidad irresuelta, ¿te ubicas? Bueno, pero más allá de esto, me sorprende, hay que estar el 1 en Conani, y yo realmente siempre extiendo cada vez que puedo la invitación a los jóvenes, ¿no? En este país, porque quiero decirles a los jóvenes que escuchan, que ven, que siguen Cabildeo, que la mejor forma de formarse, de participar, ¿no? De ganarse el espacio, no es solamente en el Facebook, no es solamente en tu cuarto, en tu casa, es también en la calle, ¿no? Nosotros somos producto también de esa lucha en la calle, y yo creo que es bien importante que estén los jóvenes. Pero además, creo, Olguita, que van a converger no solamente ciudadanos independientes, ciudadanos incluso militantes, porque ya yo he escuchado de varias organizaciones políticas partidarias incluso que van a estar porque a todos nos afecta esto, ¿no es cierto? Por uno u otro motivo. Los partidos, claro, con sus propios intereses, ya los conocemos. Bien decías tú que hay también un poco de sinvergüenzura en esto, porque el pueblo lucha. ¿Quiénes han resistido? ¿Quiénes han estado en la lucha de estos últimos años y no han sido estas nuevas expresiones ciudadanas, ¿no? Y ahora resulta que es el partido el que tiene que ir a la cabeza de todo este proceso. Entonces, yo no estoy, por supuesto, de acuerdo con eso. La ley está muy mal hecha porque desconoce no solo estas expresiones nuevas, sino desconoce también la lucha de los pueblos indígenas. Pero entonces, jóvenes, dejen el Facebook un cacho y vamos a Conani, ¿no es cierto? Pero también creo, Olguita, que en esta convergencia de indignaciones, ¿no? En esta convergencia de gentes que ven con mucha preocupación cómo se deteriora la democracia, yo creo que hay organizaciones, tú sabes, la Asamblea de Derechos Humanos participa de CONADE,
¿no? Que es el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Y mira tú qué coincidencia, desde febrero, que claro, surge esta nueva expresión, coincide plenamente en la defensa de la democracia, defensa del respeto a los derechos humanos, que están venidos a menos, ¿no? Defensa de la constitución política del Estado, porque mal que mal, o sea, de todas maneras, como les gusta decir a los del MAS, es la mejor constitución del mundo. No, hay que decir que evidentemente se ha constitucionalizado muchísimos derechos humanos, ¿no? Pero queda ahí, porque en la práctica muy poco se respeta. Y defensa del voto popular el 21F. O sea, no puede ser que la gente hoy en día ni siquiera respete su propia palabra. O sea, tú sabes, Olguita, cómo antes la palabra era lo que tú decías, a lo que tú te comprometías, cómo era sustancial cumplirlo, ¿no? Ahora ya ni eso. Entonces, yo creo que estas engloban un poco toda la aspiración de la población. La población no quiere ver confrontación, pero el gobierno, qué paradojas de la vida, que justamente el gobierno empuje a la gente a esta confrontación, nos haga estas demostraciones públicas de fuerza. ¿Qué quieren? ¿Que nos van a matar? El próximo paso es ya no la cárcel, sino la muerte. No, cuando estemos caminando por las calles, van a venir unos y a título de asalto nos van a dar una golpiza. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es? O sea, no les pregunto, sino es una irresponsabilidad tremenda lo que están haciendo. No están midiendo las consecuencias, o si la están pensando, sinceramente se van a encontrar con la horma de sus zapatos, en el sentido no de responder sino con violencia, sino de responder con resistencia, ¿no? Hasta lograr que nos escuchen, Olga. No, yo creo que realmente rememoremos lo que pasó el año pasado con la marea blanca de los médicos que sacrificaron Navidad, Año Nuevo y fueron despedidos, arriesgaron aguinaldo, todas las amenazas, y los médicos no estuvieron firmes. Todo el personal de salud no decayó. Nosotros tenemos que prepararnos a esto y recordar también que las mujeres mineras empezaron la huelga de hambre el 77, un 18 de diciembre. Cuando todos les decíamos, pues hay Navidad, Año Nuevo, va a ser un fracaso. Y ahora nosotros se viene el Navidad, Año Nuevo también. Ahora, hay yo creo que bien has convocado a que salgamos de las redes sociales a tomar las calles. Pero yo creo que hay que advertir a la población que el gobierno tiene una estrategia. Bien has advertido tú, porque ellos buscan la confrontación. Nosotros vamos a hacer todo el tiempo una resistencia pacífica. Siempre hemos utilizado métodos pacíficos. Exacto. No hemos ido al insulto ni a la negación, sino a la reivindicación del principio, lo primero. Sí. Segundo, la calidad moral de nuestro movimiento está muy por encima. Por eso respetamos nuestra palabra. Por eso venimos a este debate sin insultar a nadie. Y a pesar de tener puntos de vista diferentes, nos respetamos, porque eso hay que retomar en Bolivia, el respeto entre los bolivianos, el trato cordial y cariñoso. Somos, el gobierno dice hermano, hermana, pero no hay tal, no es un trato fraterno. Nosotros vamos a demostrar a partir de la marcha de Conani a La Paz que Bolivia es un solo corazón, y ese solo corazón es democracia, es libertad, por una parte. Por otra parte, es que queremos dejar un país digno a nuestros hijos, y no es posible que en estas condiciones vivamos cada día un escándalo, un abuso, la prepotencia. Entonces yo creo que la policía va a jugar un rol muy importante y tiene que ser de resguardo a la ciudadanía, y no de agresión por una parte.
La otra estrategia es la estrategia comunicacional que preparan. Ya no sé si es una constante. La prensa está terminando en que mataron, asesinaron y lincharon. No me extrañaría que el 8, ahora ya han dicho que han encontrado los restos de Quiroga Santa Cruz. En realidad es una burla porque esos fueron hace 2 años que fueron recogidas esas muestras que... Otra institución cooptada pues por el gobierno, la famosa Comisión de la Verdad. Nada verdad, que ver. Y los familiares, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, ASOFAM, de la que estuvo Gladys Solón, personas muy luchadoras, los familiares. A mí me echaron de ASOFAM, pero bueno, ahora lo que queremos, tenemos que nosotros ver que hay una estrategia comunicacional. Se fijan, por ejemplo, hasta en Radio Panamericana, siempre son los mismos que invitan y hay una estrategia que siempre terminan criticando a la oposición y salvando a lo del gobierno y amenazándonos que Evo va a ganar y cosas así, que sus encuestas y todas esas cosas. Hay una estrategia comunicacional muy marcada para hacer ver, tapar el sol con un dedo, pero la gente inteligente se da cuenta que esto no puede seguir. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. ¿Quieren confrontación? Pues no la van a tener. Segunda cuestión, tenemos que prepararnos para distorsión de la información y una estrategia que para mí me resulta sórdida, porque yo también he aparecido como militante de un partido que ni sé su nombre, es una alianza social, una cosa así, que ni sé, nunca he visto ni nada. Pero, ¿por qué? Porque en este caso ya han dicho el mismo el diputado Popensucre que va a procesar a los partidos. Entonces, como si los partidos hubieran cometido el delito, etcétera. Yo no puedo decir si que lo cometieron o no lo cometieron. Lo cierto que en este caso el delito es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, yo creo que esta nuestra conversación, que la compartimos con el que está escuchando, con la que esté escuchando, tiene que conducirnos a que ahora es cuando. Y hemos aprendido de los médicos que vamos a ganar. Hemos logrado varias veces hacer retroceder al gobierno. Acuérdense del gasolinazo. Ahora también podemos hacer. Y cuando fue la marcha de la 8ª marcha, después de que nos sacaron la mugre en Chaparrina, el gobierno terminó haciendo. Al poco tiempo vuelve a revertir la medida, pero logramos ese apoteósico recibimiento a los hermanos del TIPNIS, que también ahora van a venir en defensa de sus derechos. Pero además, Olguita, por si acaso a la teleaudiencia le vamos a decir, yo siempre un poco jocoso el asunto, pero digo, Olguita, tú y yo estamos por encima de los 60 años, hermana, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Y seguimos luchando por la vida, seguimos en esta caminata larga por la vida, porque yo digo, más o menos que a estas alturas ya uno piensa en ir descansando, todo esto, pero seguimos aquí, seguimos en la calle, seguimos protestando por las cosas más básicas, ¿no? Y por el macro objetivo, que es defensa de la democracia. O sea, hay cosas, Olguita, que es impresionante cómo pensé que se habían superado, ¿no? La tortura, la persecución a la gente que piensa diferente, etcétera, etcétera. Y resulta que seguimos viviendo, parece un déjà vu, ¿no es cierto? Y por eso seguimos, yo digo, pucha, seguimos en esta marcha por la vida. No sé cómo fue tu situación, pero por ejemplo, yo he estado en la marcha por la vida, ¿no? Y la dignidad de los mineros, ¿no? El 85 cuando cierran las minas y botan a la gente a las calles, bueno, estuvimos ahí 7 días, esa marcha tan tremenda. Y claro, por si acaso esa marcha terminó cuando el gobierno mandó helicópteros, mandó camiones, mandó el tren, ¿no? Y nos subieron a la maleta y nos devolvieron a Oruro. ¿Por qué? Porque había una contracampaña en las ciudades que decían que los mineros estaban viniendo a comerse a las guaguas, a robarse las gallinas, no sé qué cosa. Y claro, o sea, generando terror,
Y bueno, así terminó, pero esa marcha y las marchas de todos los pueblos indígenas en todo este último tiempo, y las marchas de los discapacitados, ¿no? O sea, Olguita, un gobierno que ha hecho lo que ha hecho con las personas que tienen discapacidad, con gente que no tiene que tiene mucho valor, pero que no podía defenderse, que no puede correr como nosotros, ¿no? Para resguardarse de los gases, de las golpizas. Si ha hecho lo que ha hecho con los discapacitados, o sea, realmente no vale la pena, ¿sí? Y hay que, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, al margen de decir estas cosas, si en los colegios se trabajara, yo trabajaría si fuera profesora, un solo valor, hermana: respeto. Respeto al otro, respeto al diferente, con tus diferencias ideológicas, físicas, ¿no? O sea, pero respeto. Todos nos merecemos respeto como seres humanos, tal y como somos, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay algunas, ya se ha trastocado. No se ha trastocado absolutamente esto. Y lo que está haciendo el gobierno, querida gente, hablando más para la teleaudiencia, no es correcto, ¿no? Y están persistiendo en su error por quedarse eternamente, pero no, yo realmente cada vez que puedo digo, señor Evo Morales, no hace mal descansar. O sea, vaya, descanse, y posiblemente si usted quiere presentarse en una próxima elección, a lo mejor llegue en hombros otra vez al Palacio, pero no, ahora la gente, claramente el 2016 le ha dicho no. ¿No? Y no, ¿acaso nosotros hemos llamado a ese referéndum, Olga? Ha llamado el propio gobierno, ¿no? Y como quiere gastarse ahora en las primarias, ¿cuánto es? 27 millones de bolivianos. Y gente con cáncer está reclamando mejores condiciones. No hay radioterapias porque las máquinas son obsoletas. Les mandan a peregrinar, porque hasta ayer yo escuchaba que todavía siguen peregrinando, sí, o sea, no, les engañan en las mesas de negociación. ¿Y qué me dicen de los renales? Pucha, gente que sale en camilla, ¿no? Con sus sondas al aire, y 27 millones en una sin razón. Y paralelamente nos estamos endeudando, está creciendo el déficit fiscal, en fin. Realmente las personas que nos están escuchando pueden hacer su propia encuesta de cuál el apoyo. Y segundo, la situación. Ustedes vean, hasta la feria del 16 de julio en el Alto, que antes era un motor de la... va cayendo, la gente ya no tiene plata. Y decimos, tenemos en un espejo Venezuela, Brasil, Argentina, que esos gobiernos han llevado. Es lógico, cualquiera de nosotros sabe que si tú gastas más de lo que ganas y sigue la farra, que sigue la farra, se va a hundir. Y tenemos la obligación moral. En ese sentido, yo creo que las personas que luchamos no hacemos ningún mérito. Es la obligación moral de todo boliviano. Es como si, por ejemplo, la gente que fue a pelear en la Guerra del Chaco lo hizo porque es un mandato constitucional. Nosotros tenemos la obligación moral de defender la democracia y la institucionalidad. Acá, entonces, estamos 13 años todos los días escuchando un discurso del odio, que todo tiene la culpa los neoliberales, que sin ninguna reflexión. El señor Evo Morales realmente no gobierna, es una marioneta que está, porque no sabe, hasta el día de hoy, no sabía, dice, de los enfermos del cáncer, o
cuando lee sus discursos, está visto que él, la gente que está del MAS, no tiene capacidad para leer. Entonces, ¿quién está detrás del trono? Nos preguntaremos. ¿Quién quiere comprarse este país? Y vemos el caballito de Troya de la Zapata, en fin. Estamos en una situación muy álgida y por eso ahora es cuando salgamos a defendernos. Ahora, por ejemplo, Olguita, mira, el presidente en varias ocasiones, en el caso de la Asamblea de Derechos Humanos, nos ha dicho barbaridades. Nos ha dicho que somos una vergüenza porque no estamos con el pueblo, que no apoyamos, no sé qué. Y yo simplemente digo, vergüenza es, ¿no ve? Por si acaso no estén enterados ellos, porque parece que ellos no están enterados de muchas cosas, pero vergüenza es ser el primer país, Olguita, en la región en violencia contra las mujeres. Eso es vergüenza. Vergüenza es ser el segundo país que más viola a niños, niñas y adolescentes. De esas cosas hay que tener vergüenza, ¿no? Vergüenza es realmente hacer estos gastos tan tremendos, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema central también en los que gobiernan, y seguramente antes daba lo mismo, hay una crisis, yo veo una crisis tremenda de sentido común, ¿ya? Porque el sentido común te dice, ¿no? Te dice una cosa que es vital. Te dice, por ejemplo, que hay una crisis también de prioridades, porque las prioridades te dicen, a ver, hay gente que se muere de cáncer, que necesitan cuántos son, no sé qué, y está mi palacio. ¿Dónde doy la plata? ¿No? Hay niños que están en estas condiciones, ¿qué hago? ¿No? No, mi palacio. O sea, el sentido de la prioridad francamente está de vacaciones en este país, está de vacaciones el sentido común. Ellos están de vacación porque no ven estas cosas que son tremendas. Y bien que tocas lo del Alto, porque claro, tienen una lectura que yo no, a veces digo, no sé de qué país están hablando, porque en el nuestro, ¿no? Dicen 80% gente que trabaja, no sé qué, pero no dicen las condiciones. O sea, si yo vendo moconchinchi, ¿no? No es pues, es un trabajo digno, pero no tiene todas las condiciones para hacerme a mí una persona que pueda vivir con, qué sé yo, con lo básico, ¿no? O sea, la gente tiene que salir en unas condiciones tremendas. Entonces, yo creo que de esas cosas hay que sentir vergüenza, ¿no? Antes de decir que la Asamblea hace esto, hay que tener vergüenza, las Fuerzas Armadas también, hay que tener vergüenza de maltratar al punto de romper caderas, romper la vida de una persona que está yendo supuestamente a aprender a amar a la patria. ¿Te ubicas? O sea, ¿cómo puede ser posible? Vergüenza es ganar, pasar la bomba, no hacer nada, pero tener a fin de mes todos tus víveres, como tienen los del ejército, ¿no? Tener todas las condiciones y... Los viernes no trabajan porque hacen gimnasia. Claro. Y tienen pulpería. Claro. Y doble aguinaldo porque no han trabajado además el doble, digamos. Claro, vergüenza es que haya gente que esté siendo linchada, ¿no? Porque, bueno, pueden ser muchas las causales, pero por ejemplo, una de esas siempre se señala que es la falta de presencia de Estado en varios lugares. Y entonces la gente toma la justicia en sus manos. Yo no estoy de acuerdo porque esa es o sea, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Por más que sea una persona comprobadamente delincuente, no se puede, ¿no? Eso es vergüenza. Vergüenza es que salga un comandante de la policía. Estaba viendo el tema de los linchamientos. Me gusta hacer sistematización, Olguita. Y dice el comandante de hace 2, 3 años de la policía, dice, sí, en la policía también nos han linchado a 11 policías, ¿no? ¿Y qué han hecho? Hay gente que dice, no, vos hablas contra la policía, pero no todos son malos, ¿no? Hay buenos. ¿Y dónde están los buenos?
¿Sí? ¿Dónde están que no hacen absolutamente nada para recuperar esa institución, ¿no? Que está bien venida a menos, entre otras cosas, ¿no? No, y realmente yo creo que esto que tú dices de la vergüenza y de la prioridad, estamos en este momento nosotros frente a un Estado fallido. No han aumentado nuestra capacidad productiva y probablemente se vienen tiempos muy difíciles. Pero ¿qué pasa en contraposición a esto? Ellos se van a aferrar haciendo uso de la fuerza, de la violencia, como ya lo han hecho hace poco tiempo en el Alto, con esos disparos de ¿cómo se dice? Esas bolitas. Las cachinas famosas. Las cachinas y qué sé yo. Entonces nosotros tenemos en este momento realmente los bolivianos y bolivianas ponernos las pilas para exigir nuestro derecho. Entonces, retomando un poco ya el propósito de nuestra presencia, en realidad acá, era para invitar a la marcha. Es uno que nosotros tenemos, este tribunal, el Supremo Electoral, tiene que irse porque lo que ha hecho, lo que no está garantizando, ha creado instrumento falsificado, no dice nada en contra del uso de los medios del Estado y probablemente va a inscribir Evo Morales, eso con seguridad yo lo veo. Tenemos entonces que alistarnos para dar la dura campaña para que no se inscriba Evo Morales. Tenemos que tener elecciones limpias con un tribunal que sea de confianza de todos los bolivianos, donde haya también gente que pueda venir de la central obrera, de los empresarios, pero o de las regiones, pero que nos garantice una terna donde estén ciudadanos que mínimamente merezcan respeto de nuestro. Y la abrogación de esta ley de partidos, que es la que ha generado estas elecciones primarias, que las pagan, que es absurdo porque no hay en qué elegir. Y entonces nosotros así la unidad de Bolivia está garantizada por la defensa de la democracia a partir del 1 de diciembre. Y yo quiero terminar agradeciéndote, Olguita, porque bueno, con la Olguita siempre nos vemos en las luchas, pero nunca teníamos tiempo de conversar. Pero Luis Espinal decía una cosa que nosotros siempre en la asamblea repetimos permanentemente, ¿no? Y es, callar es lo mismo que mentir. Callar es lo mismo que ser cómplices de toda esta situación, ¿no? Hay que movilizarnos. Y Luis Espinal tenía una reflexión muy linda que yo la comparto. O sea, él decía, no hay que acostumbrarnos, ¿no? A ver lo que está pasando. La peor parte de una crisis es acostumbrarse a ver que lo que está pasando es normal. Y desde aquí decimos, no es normal la persecución al que piensa diferente, no es normal que se maltrate tanto a las mujeres en un país y seamos el primer país más violento. No es normal que los niños, ¿no? Sean violados con tanta facilidad. No es normal que se reprima a los discapacitados, que se reprima a la gente que quiere mejores condiciones de vida, ¿no? Y como eso no es normal, porque no nos queremos acostumbrar, ¿no? No es normal que la gente no tome leche. ¿Te acuerdas cuando la UDP había una temporada que los niños no tomaban leche? Y cuando apareció la leche después de mucho tiempo, daba diarreas, vómitos, ¿te acuerdas de esa etapa? Y decíamos, claro, es que los niños se han acostumbrado a no tomar leche y nos habíamos acostumbrado todos con ellos, ¿no es cierto? Entonces, no hay que acostumbrarnos a creer que lo que está pasando, a creer que lo que ha hecho la Corte es algo normal. No es normal, está mal. Y por eso mismo ratificamos esa marcha de indignación que va a haber el 1 desde Conani, y hay que defender, está en riesgo la democracia, el respeto a los derechos humanos, se está yendo por la borda, ¿no? Se está yendo por la borda un montón de reivindicaciones que han sido logros del pueblo, no ha sido concesión de nadie. Eso yo. Cabildeo presentó
Lucha Libre. Un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.